creo que muchos se han preguntado ¿para qué sirve congregarme, no? ¿Cuál es la diferencia o por qué necesito congregarme? El, el hecho de que todo lo estemos haciendo en línea y transmitiendo, sí nos hace preguntarnos, bueno, si es lo mismo, entonces, ¿por qué debo de ir o por qué no debo de ir? Y pues obviamente siguiendo esta línea de pensamiento nos lleva a preguntarnos qué es la iglesia, por qué es importante reunirnos y qué tan involucrado debo yo de estar en una iglesia. Y me gustaría a lo largo de este mensaje estar respondiendo estas preguntas. Entonces, lo primero que quiero hablar es la percepción que tenemos de la iglesia. Generalmente, o si tú le preguntas a alguien normal que te encuentres en la calle, por ejemplo, y le preguntas, ¿tú qué crees que se hace en la iglesia o para qué se va a la iglesia? Te podría decir que es un lugar a donde vas cuando te sientes malo y necesitas como que arreglar en tu interior lo que está mal, ¿no? Eso es uno. Eh, es un lugar donde se puede tener una relación con Dios, ¿no? Si voy a la iglesia significa que tengo una comunión con Dios. Otros se pudieran decir, si voy a la iglesia es porque ahí se lee la Biblia y, y Dios está ahí. También se pudiera decir a alguien que a lo mejor ha visitado las iglesias, pues es un lugar donde se nos enseña la Biblia. Pero todas estas definiciones de la iglesia, si te das cuenta, están limitadas. ¿Por qué? Porque todo esto Dios pagó, Jesús pagó en la cruz para que tú y yo pudiéramos realizar esto no solo una vez, sino constantemente. Eh, Jesús te limpió de tus maldades en la cruz. No por ir a la iglesia eres más limpio que los que no van. No por acercarte a una iglesia significa que ya eres completamente limpio o no. El ir a la iglesia no agrega ni resta a tu santidad, porque la santidad o el perdón de tus pecados lo dio Jesús en la cruz. Entonces tú no necesitas ir a una iglesia para ser limpio de tus pecados. Eh, para tener una relación con Dios tampoco necesitas ir a una iglesia. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador y el Consolador va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios no está limitado a un lugar para estar con nosotros. Dios en su palabra promete que todos los días nos va a acompañar. Entonces no necesitamos de una iglesia para tener una relación con Dios. No necesitamos de una iglesia para leer la Biblia, porque hoy en día las iglesias no es el único lugar donde tienes la Biblia. Bueno, si te das cuenta, yo aquí tengo una tablet y en esta tablet está una Biblia que se puede descargar gratuitamente. Entonces ya no hay una iglesia como de decir, si no voy a la iglesia no puedo leer la Biblia. Tú y yo podemos leer la Biblia en cualquier momento. Y podemos incluso buscar miles y miles de predicaciones que hay en YouTube o cosas por el estilo, que podemos escuchar también de estudios bíblicos sin necesidad de ir a una iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ir o en el que se necesita ir a una iglesia? Vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4. El, para empezar a entrar en el tema. Muy bien, dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Básicamente aquí está explicando que en el judaísmo como tal, cuando Dios da la ley, se tenía que ofrecer sacrificios cada año constantemente para limpiar el pecado. Pero esto nos está explicando aquí que era una imagen de lo que había de venir, o sea, era una imagen de lo que iba a hacer Jesús. Jesús iba a morir por nosotros para limpiarnos completamente. Después dice, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, pues con una vez que hubieras sacrificado un animal, ya estarías completamente limpio, pero seguimos pecando después de esto. Pero estos sacrificios cada año se hacen
memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el creer que ir a la iglesia simplemente es para limpiarnos de nuestras maldades, era algo que se hacía y se practicaba antes de Cristo. Antes de que Jesús cumpliera su obra en la cruz, era para eso que se iba al templo. Y todo el capítulo 10 nos va mostrando de lo importante y de lo vital que era en ese entonces los sacrificios, porque hace mucho énfasis en que había sacrificios constantemente y los sacerdotes estaban constantemente pidiendo perdón por los pecados del pueblo, pero, y es muy claro este pero, esto no quitaba plenamente los pecados hasta que vino la obra de Cristo. Vemos en el versículo 11 y 12 del mismo Hebreos 10 que dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí nos muestra, ¿no? Constantemente se iba antes al templo de Salomón, al templo que estaba construido, simplemente a ofrecer perdón por nuestros pecados. Era el objetivo principal por el cual se iba al templo. Y por esto la Iglesia Católica en los años de la Edad Media, a través de ciertos cambios que hicieron, como el decir que la Biblia no es lo más importante, sino lo más importante eran las tradiciones religiosas, esto puso a la Iglesia Católica en un lugar que no le corresponde. Es decir, que si tú estabas bien con la Iglesia, entonces tú eras salvo. Y esta forma de pensar se llama sacramentalismo. Es decir, cuando yo realizo cosas sacras o santas, es cuando entonces soy purificado. A la luz de la Biblia eso es un error, pero eso se nos heredó en la cultura y está en una forma de pensar en México y en muchos países latinoamericanos muy marcado, porque este sacramentalismo fue muy usado en la Edad Media. Gracias a Dios llega la Reforma con Martín Lutero, y precisamente Martín Lutero, a través del estudio de Romanos, se da cuenta que es la gracia de Dios la que salva y no el estar bien con la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿no? Entonces, no necesitamos, y quiero hacer esto bien claro, no necesitamos ir a la iglesia para ser salvos. La santidad y el perdón de pecados Jesús ya lo compró en la cruz. Entonces, cuando la Biblia nos está mostrando en todo el Pentateuco, los primeros libros, Levítico y todo eso, lo importante que era pedir perdón por nuestros pecados, ir al templo para que nuestros pecados fueran justificados, Hebreos nos dice, bueno, ya no necesitas ir al templo para esto. Y a mí, cuando yo estaba estudiando esto, me sorprendió mucho, porque el autor de Hebreos está diciendo que lo más importante por lo cual se iba al templo, ya no se tiene que ir por eso. Pero en el mismo capítulo de Hebreos 10, del 23 al 25, dice así: manténgannos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabes por qué me sorprende que este versículo esté ahí? Porque la epístola de los Hebreos está escrita precisamente para hebreos. Es decir, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, y entonces ellos entendían que se iba al templo simplemente a sacrificar para pedir perdón por sus pecados. Entonces, cuando entienden lo que Jesús hizo en la cruz, los hebreos estaban dejando de ir. Y el autor de Hebreos les está diciendo, sí, está bien que lo hayas entendido, pero aún así, aunque para ti lo más importante por lo cual se iba al templo ya no es necesario hacerse, aún así no te dejes de congregar. ¿Sabes? A lo largo de muchos años estaba leyendo un libro de los 60 y mencionaba este autor cosas que se sigue diciendo hoy en día, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia si
yo en mi casa puedo orar, puedo leer la Biblia, yo en mi casa puedo tener una comunión con Dios, yo en mi casa puedo estudiar y Dios está ahí. ¿Para qué voy a la iglesia? No es necesario que yo vaya a la iglesia, porque Dios está ahí conmigo todo el tiempo. Y aunque esto se ha dicho por muchos años, porque puede sonar muy espiritual, nos damos cuenta que el autor de Hebreos, que sin duda entendía plenamente, en el capítulo 10 se ve que entendía plenamente lo que es el sacrificio y lo que conlleva el perdón de pecados, y entendía plenamente que esto era lo principal que se hacía en el templo. Aún así el autor de Hebreos está diciendo que no te dejes de congregar. Este versículo como que da un giro inesperado con el pasaje y con lo que estaba diciendo. O sea, estaba explicando que lo más importante por lo cual se iba a la iglesia, ya no se va por eso. Y nos da 3 recomendaciones. Número 1, mantente firme en tu creencia y esperanza. Número 2, ten en cuenta a los demás para ayudarles en el amor y en buenas obras. No te dejes de congregar, sino motiva a otros a congregarse. Entonces, seguramente el autor de Hebreos, por hacer estas aclaraciones y estas recomendaciones, sabía algo que estos cristianos que nos topamos hoy en día, que dicen que no es necesario congregarse, no saben. Y esto va porque a medida en que estudiamos más las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es un Dios que da una salvación personal, pero no te da una salvación personal para que tú como individuo actúes. Esta forma de pensar de cristianos que piensan que ya fui salvo, ya Dios me salvó, yo puedo hablar con Dios, puedo orar, puedo leer la Biblia y eso es todo lo que se requiere de mí, es una forma de pensar muy individualista y nada que ver con el contexto que constantemente vemos en la Biblia. A medida que estudiamos la Biblia, más nos vamos a dar cuenta que no es necesario, más bien que Dios no le pone tanto énfasis en lo personal como lo pone en lo grupal. Vivir apartados de una comunidad cristiana nos hará cristianos inmaduros en muchas áreas. Y yo me he dado cuenta, digo, aunque tengo 24 años, he estado 24 años en la iglesia, entonces he observado a cristianos durante 24 años y a pesar de que soy joven, me he dado cuenta que cuando llega alguien y decir, no, es que yo no me congrego porque no es lo más importante, yo no me congrego porque Dios está conmigo en todos lados, entonces voy cuando tengo tiempo o voy cuando lo creo que es necesario. Me he dado cuenta que estos cristianos, y era lo mismo que mencionaba este autor llamado Watchman Nee, decía, son cristianos inmaduros y en momentos de prueba y aflicción son los que primero abandonan la fe. Y lo he visto constantemente. Cuando alguien piensa que congregarse o formar parte de una iglesia no es necesario, su fe es debilitada y en los momentos de problemas acuden a todos lados menos a Dios. Vamos ahora a leer 1 Corintios 12, versículo 12. Como te dije, cuando somos salvos, la Biblia no habla de nosotros como individuos, sino al contrario, nos dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos rescata, no nos rescata simplemente por un deseo o un placer espiritual, nos rescata para formar parte de un cuerpo. El autor que estaba leyendo mencionaba que cuando tú estás en una familia y tienes hermanos, por mucho que quieras, no puedes actuar como hijo único. Porque tienes hermanos, tú tienes un padre y vive que te da una casa, te da un hogar, pero lo mismo que te da a ti lo da a los demás hermanos. Y sería ridículo pensar
que él ponía su ejemplo, él tuvo 7 u 8 hermanos, no recuerdo bien, por ahí él es chino nació en 1903 y murió en 1972. Entonces, él mencionaba que por mucho que él quisiera actuar como hijo único, nunca hubiera podido actuar como hijo único porque tenía hermanos. Y de la misma forma, como Dios nos dio salvación a cada uno de nosotros, también nos dio salvación a muchos hermanos. Somos miles y miles de hermanos en la fe. Y Dios, a lo largo de la Biblia, y un ejemplo es 1 Corintios 12, habla constantemente al cuerpo de Cristo. A través de la Biblia se habla al cuerpo como tal, y Dios espera que el cuerpo actúe como su cuerpo, no separado e individualmente, sino como una gran familia que tiene, como bien lo dice aquí, muchos miembros, pero todos siendo parte de un solo cuerpo. Vamos ahora a leer bueno, también quiero mencionarles esto. La Biblia hace referencias a que hay como que la iglesia universal, es decir, todos aquellos que son seguidores de Cristo, todos aquellos que aman a Jesús, siguen sus mandamientos, tratan de imitarlo, todos ellos forman la iglesia universal o el cuerpo completo, pero también la Biblia reconoce que hay iglesias en ciertas áreas que son iglesias diferentes a los demás. Un ejemplo muy claro es en Apocalipsis, cuando Dios le está hablando al apóstol Juan y Juan le está escribiendo a la iglesia en Patmos, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Asia, etcétera. Entonces, Pablo escribe a diferentes iglesias porque Dios sabe que hay diferentes congregaciones. Entonces, aunque Dios le habla a la iglesia grupal, Dios le habla a la iglesia, a todos los seguidores de Jesús, también Dios habla a iglesias en específico. También lo podemos ver a través de las cartas paulinas, que son la carta a los Corintios, porque era la iglesia que estaba en Corintio, la carta a los Efesos, porque era la iglesia que estaba en Éfeso, y Gálatas. Todos esos son iglesias específicas que había en ciertos lugares. Entonces, Dios no solamente estipula que haya el cuerpo de Cristo como todos los seguidores de Cristo, también muestra que va a haber diferentes iglesias con diferentes necesidades, porque a cada una de las cartas o incluso en los mensajes de Dios a las iglesias les escribe cosas diferentes porque había que mejorar cosas diferentes cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es bíblico aceptar que hay varias iglesias y Dios nos ha mandado a formar parte de una de estas iglesias o congregaciones. Todos juntos vamos a formar el cuerpo de Cristo en México y a la vez todos juntos formaremos el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Pero Dios ha estipulado y ha establecido iglesias con diferentes características en ciertos lugares y en ciertas áreas. El hecho de que haya muchas iglesias a la luz de la Biblia no está mal o no representa división, sino representa que Dios le ha dado una característica y una identidad propia y única a cada iglesia donde Él le ha placido establecerla. Ahora vamos a leer el versículo 17 de 1 Corintios 12. Versículo 17 dice así: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada función que Dios nos ha dado tiene una actividad necesaria en cada iglesia. Ahora, yo te estoy dando este mensaje no porque sea importante que vayas a estar sentado. El ir a estar sentado y el ir nada más a escuchar no es el objetivo de la iglesia. Mi objetivo al hablarte de todo esto es que tú entiendas que formar parte de una iglesia no significa asistir constantemente. No significa solamente estar en ese lugar y conocer a las personas. Significa que formas parte de un cuerpo
y como parte del cuerpo realizas una función que Dios te ha equipado a ti con dones y talentos específicos para aportar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Esto significa formar parte de una iglesia. Como te mencionaba al principio, el simple hecho de creer que orar y ser limpio y sano, santo, y que ahí puedo encontrarme con Dios, es una definición muy vaga y limita mucho, porque todo eso Jesús ya te lo promete día a día. Jesús te ofrece eso por su sacrificio constantemente y día a día. Pero aún así, Jesús al explicar, y a través de la Biblia al explicar que tú ya tienes todo eso constantemente, Jesús insta, y a través de la Biblia Dios insiste en que debemos de formar parte de un cuerpo y tomar nuestro lugar. Porque los dones y talentos con los que Dios te ha equipado están hechos para fortalecer el cuerpo. Y formar parte de una iglesia significa que tú vas a aportar lo que Dios te ha dado a ti para aportar. Puede ser grande, mucho, poco. Como vemos en 1 Corintios 12, él va hablando de las diferentes funciones del cuerpo y cómo cada uno es estimado de cierta forma, aunque no nos demos cuenta de toda la labor que hace. Pero esto es lo que significa formar parte de una iglesia. Esto es lo que significa convivir. Por eso el autor de Hebreos nos daba estas recomendaciones. Mantente firme en tu creencia y esperanza. El congregarte va a ayudarte a esto. Cuando tú te congregas, de alguna forma Dios da una gracia para que tu fe y tus convicciones sean fortalecidas. Pero esto se logra no solamente por escuchar mensajes, no solamente por sentarte en un lugar o por poner la transmisión detrás de una pantalla. Tú eres fortalecido y te mantienes firme cuando formas parte de una comunidad. Por eso también el autor de Hebreos nos menciona: ten en cuenta a los demás para ayudarles en el amor y en las buenas obras, porque a través de la comunidad Dios va desarrollando algo que nunca podemos desarrollar solos, y es el amor por los demás. También no hay tanta motivación para hacer lo bueno como cuando se hace en compañía. El hacerlo junto te motiva a tratar de ser mejor. Por estas cosas es que el autor de Hebreos mencionaba que no te dejes de congregar, porque es importante formar parte de una comunidad, o sea, de un cuerpo de Cristo, donde Pablo explica más a detalle que cuando tú formas parte del cuerpo de Cristo, tienes dones y talentos específicos que deben de ser puestos en obra o en acción. A medida en que vayas creciendo y que se vayan desarrollando los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. Pero Dios nos ha hecho importantes para el cuerpo o para la iglesia que estás. El pensar que por simplemente asistir ya formo parte de la iglesia es limitado y es equivocado. Si Dios te ha implantado ahí es porque en un futuro Dios te ha dado algo que aportar para la edificación del cuerpo. Vamos ahora a leer el versículo 18 de 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Otra de las cosas que me impactaba ayer es que el Watchman Nee mencionaba en este libro que uno no es un Frankenstein, o sea, la iglesia no es un Frankenstein, es decir, no va recogiendo los miembros que se va encontrando, no es como, ay, ya me encontré un pulgar, lo estaba buscando, ay, me faltaba el dedo índice, qué bueno, era justo lo que necesitaba, uy, me faltaba este pedazo del diente, ya no se me van a escuchar las heces tan feo, o sea, el cuerpo no va haciendo eso. Dios hace un milagro. ¿Por qué? Porque cuando tú eres salvo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, no solamente Dios te da nueva vida o vida eterna, sino al mismo tiempo también te hace formar parte de una gran familia, que es la familia de la fe, y al mismo tiempo, al momento en que tú te conviertes en alguien salvo, también te convirtió en parte de un cuerpo y de una iglesia. Entonces Dios hace toda esta labor que muchas veces no vemos, ya sea porque no nos lo han enseñado o porque al leer la Biblia no nos hemos dado cuenta, pero Dios realiza toda esta labor. No solamente te salva a ti, sino también te da
te ha dado dones y talentos y también te ha insertado, aquí dice, te une a un cuerpo. Dios es el creador y Él puede crear el cuerpo en el que tú debes de formar parte. Entonces, no quiero que pienses que, ok, ya soy salvo, entonces, pues a ver en qué encajo aquí. No, Dios ya te hizo encajar. Dios ya te dio y te unió a un cuerpo específico. Entonces, Dios mismo te ha puesto en una iglesia en la que tienes que aportar. Vamos a leer el versículo 21. Dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Aquí es muy claro, ¿no? Cuando leemos la Biblia, no podemos decir, no, pues en mi casa hago todo, en mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, en mi casa tengo comunión con Dios, no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es exactamente esto: no tengo necesidad de ustedes. Vemos que Dios en la Biblia, sobre todo en Efesios 2 y en Primera de Pedro 2:5, perdónenme, ya sé que les cambié los versículos. No lo pongan, ahorita vuelvo a ellos. Solo quiero afirmar esto. En estos dos pasajes, la Biblia nos habla que somos piedras vivas, que somos edificadas para el pueblo, para el templo de Dios. Entonces, tú eres una piedra viva. Dios decidió morar en nosotros, pero al mismo tiempo también nos pide que juntos seamos edificados para formar el templo de Dios en unidad. Lo cual tiene también relación con todos estos pasajes que hemos estado leyendo de 1 Corintios 12, en donde se está refiriendo al cuerpo constantemente y se refiere como partes, y también se refiere a partes importantes, es decir, hay partes que no podemos decir no te necesito, no podemos decir que no necesitamos la iglesia. Podemos decir que no, pues ahorita congregarnos no es tan relevante, y sí, tienes razón, nosotros mismos te estamos diciendo, si no te sientes con paz de salir, no salgas. ¿A qué es lo que voy con todo esto? Necesitas formar parte de una comunidad. Sabes, yo sé que a lo mejor a algunos les van a caer pedradas porque los datos dicen que hay gente que no lo está haciendo. Antes de la pandemia éramos cierta asistencia. Y en esa cierta asistencia iban constantemente, estaban ahí constantemente, y yo sé que la mitad de la iglesia pensaba como les estoy diciendo, de que voy a la iglesia para tener una relación con Dios, para leer la Biblia, para que me la enseñen, y hoy en día que todo eso se está transmitiendo por estas plataformas, pues obviamente tu objetivo de ir a la iglesia cambió. ¿Y por qué sé que hay gente así? Porque exactamente más o menos la mitad de los que iban a la iglesia presencialmente son los que se involucraron en los grupos extramuros. ¿Sabes? Los grupos extramuros, los que estamos haciendo, es para mantener lo demás que dice Hebreos 10, 23 al 25. Antes, pues nos veíamos allá y nos tratábamos de exhortar poquito. Aunque regresemos presencialmente, no vamos a poder quedarnos a platicar o cosas por el estilo, porque nos están pidiendo que las reuniones sean un poquito más compactas de lo que eran antes. Entonces no vamos a podernos a platicar, convivir, pero por eso se crearon los grupos extramuros. ¿Por qué? Para cumplir todo lo demás que nos está diciendo la Biblia, para podernos exhortar, para podernos animar en buenas obras, para podernos amar los unos a los otros. Y el hecho de que la mitad de los que antes iban no estén en grupos extramuros, solamente nos muestra que no entendían por qué iban a la iglesia. El recibir un mensaje, ok, está bien, pero constantemente se enseñaba que tú tienes algo que dar y aportar al cuerpo de Dios. Y ese no lo puedes hacer por ti mismo. Entonces, si no te involucras en los grupos extramuros, si no te involucras en la comunidad de la iglesia, digo, se va a escuchar muy feo, pero da igual que estés o que no estés, porque no estás aportando lo que Dios te ha dado a aportar. Entonces, aunque tú digas que estás ahí, no estás cumpliendo la función que Dios te ha dado a cumplir. Aunque tú digas que ahí vas o que ahí acudes,
si no es el lugar donde Dios te ha puesto para aportar al crecimiento de del todo el cuerpo de Cristo, entonces da igual que estés o que no estés. Porque ahorita los oyentes que iban a calentar banca se van a transformar en views en Facebook. Pero los que se involucren en la iglesia y en aportar al crecimiento son los que forman parte del verdadero cuerpo. La palabra es dura, no me culpen a mí. Cuando yo estaba leyendo esto dije, pobrecitos, no quiero regañarlos, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, todavía, y no me puedo escudar en, no, a lo mejor eso no pasa en esta iglesia porque los mismos números nos muestran que está pasando. Los mismos números nos dicen que la mitad entendió que se necesita formar parte de una comunidad y la otra mitad no. Si tú estás escuchando esto, espero te caiga el 20. Si no, pues está bien, que Dios te hable. También, qué bueno por los que entendieron, no todo es negativo. Qué bueno que hay gente que entiende que hay que formar parte de una comunidad. Qué bueno que has estado involucrado en los grupos extramuro. Qué bueno que has estado orando por los demás, tratando de mostrar tu amor y tu apoyo. Eso es lo que necesitamos ser. Porque tiempos como estos, donde el cupo en el salón es limitado, donde el mensaje se puede oír desde la comodidad de mi casa, nos hace preguntarnos, bueno, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y es importante también, a través de la Biblia, entender por qué debemos de formar parte de una congregación como cuerpo. Ok, versículo 21 ahora de 1 Corintios 12. Claro, no estoy enojado, simplemente Dios me voló la cabeza ayer que estaba estudiando esto. Versículo 22, perdón. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dios ha dado una gracia en cada uno de nosotros para que al formar parte de un cuerpo, al estar involucrados en una comunidad cristiana donde se busca cumplir una visión específica, porque Dios ha instituido esa iglesia y esa iglesia tiene un propósito que cumplir, y cuando tú eres miembro activo y buscas cumplir esos propósitos, por muy pequeña o grande que puedas tú pensar que es tu labor, si tú estás contribuyendo, Dios está dando una gracia ahí y eres necesario. Vamos ahora a leer el versículo 27. Y sabes, también esto es algo de lo que no podemos entender. ¿Cómo es que cada miembro puede ser necesario? Para nosotros es difícil, para nosotros luego tendemos a buscar decir, bueno, este no es tan necesario, pero Dios nos habla de que aquellos que están involucrados en el cuerpo, por muy pequeña que sean sus acciones, son muy, muy importantes. Cada uno de nosotros somos muy importantes. Y tú que me estás escuchando de otra iglesia o de otra congregación, si estás viendo este mensaje o la repetición de esto, te quiero decir que tú eres muy importante para la iglesia en la que Dios te ha metido. Eres muy importante para el lugar en el que Dios te ha establecido. Y tu objetivo es orar a Dios y preguntarle, Dios, si me pusiste en esta iglesia, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de aportar? No seamos miembros pasivos. El versículo 27 dice, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Es decir, entre todos formamos uno. En mi individualidad y como Dios me ha hecho y como Dios me ha creado, como mi persona y mi identidad forma parte de algo más grande, pero unido entre sí, que es a Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios 14:12 y solo quiero comentarles algo. Primero en el capítulo 12, Pablo explica la primera parte acerca de los dones del Espíritu. Después la segunda parte del capítulo 12 menciona acerca del cuerpo. Después el capítulo 13 solo acerca del amor, y el capítulo 14 habla de que si los dones y talentos que estamos usando en ese momento no son para edificar a los demás, que nos abstengamos de usarlo. Pablo nos está diciendo, cada uno tiene dones y talentos dados por el Espíritu Santo en tu individualidad.
Tú como individuo formas parte de un cuerpo. Para que ese cuerpo funcione necesita haber amor. Para que todo esto funcione bien, necesitamos al reunirnos juntos, y esto también es sorprendente, porque Pablo está diciendo, esos dones y talentos que Dios te ha dado son buenos, pero cuando estén reunidos juntos, traten de hacer todo para edificar al que está al lado de ti, no para edificarte a ti mismo. Primera de Corintios 14:12 dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces Pablo, después de decirnos todo lo que Dios puede hacer a través de ti, de los dones espirituales, después de hablarnos de que somos un cuerpo, dice, búsquenlo todo para edificar la iglesia. ¿Sabes? Dios, y a través del contexto de todo esto, Dios deja muy claro que tú debes de crecer en tus dones y talentos, pero también esto que tú creces es para que puedas ayudar a los demás a crecer. Yo sé que a lo mejor no todos van a servir, que hay gente que acaba de conocer a Cristo, siempre va a haber o debe de haber nuevas personas en la congregación, pero a medida en que vayamos creciendo y perfeccionando en los dones que Dios nos ha dado, debemos de ponerlos a servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, no nuestra edificación propia. Si te das cuenta, aquellos que dicen, bueno, es que yo no necesito ir a la iglesia porque puedo encontrar cualquier predicador y puedo leer la Biblia en el momento en que yo quiera y puedo orar a Dios cuando yo quiera y Él me escuche, están pensando simplemente en su edificación propia. El formar parte de una comunidad te hace pensar en cómo Dios me puede usar para edificar a los demás. Y aquí es donde se manifiesta el amor de Cristo. Ahora sí vamos a 1 de Pedro 2, versículo 5. Ya lo había mencionado, sobre todo Efesios 2, que menciona que somos piedras vivas edificando edificio al Señor. Y el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tú tienes que ser edificado como una piedra viva. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. De hecho, a Pedro le dice lo mismo, tú eres una piedra. Por eso Jesús le cambió el nombre de Cefas a Pedro, para decirle, tú eres una piedra. Pero aún así, todos juntos debemos ser edificados como piedras vivas, como sacerdocio a Dios. Entonces, también en la Biblia, cuando se habla de que una piedra no está sobre otra piedra, se nos refiere a la destrucción. Cuando Dios daba palabras de que iba a venir destrucción o desolación, se decía hasta que no quede piedra sobre piedra. El pensar que yo solo, sin formar parte de una comunidad cristiana o sin formar parte de un lugar en específico, un cuerpo en específico donde Dios me ha plantado, lejos de mostrar edificación propia, lo único que muestra son ruinas. Porque un cuerpo que esté su mano tirada por ahí, después su pie y después el ojo y después la oreja, no muestra algo completo. Así tampoco las piedras. Si ves un ladrillo aquí, un ladrillo más adelante y otro más adelante y más adelante y más adelante, lejos de que veas una construcción, tú ves algo destruido, arruinado. El cuerpo de Cristo está hecho y Dios lo ha creado para que estemos juntos, edificados como una congregación. Entonces, ahorita por pandemia y por lógicas razones, no podemos reunirnos, no podemos acudir en un lugar en específico, pero sí podemos hacer todo lo demás que nos manda la Biblia. Sí podemos formar comunidad, podemos comunicarnos, podemos exhortarnos, podemos alentarnos. Vamos a leer una de las actitudes de la iglesia primitiva en Hechos 2, versículo 42. Dice así Hechos 2:42,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todas estas 4 cosas hacía la iglesia primitiva constantemente. Es decir, no solamente iban y se sentaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El objetivo de los grupos extramuros, por si tú no has entrado y los que están ya saben, es compartir cómo es que las palabras que se dan ya sea los miércoles y domingos afectan nuestra vida. ¿Por qué? Porque así es como se forma la doctrina. La doctrina es cómo aplico, bueno, no, o sea, es una definición muy técnica. Lo que quiero ir es que la doctrina se nota en cómo vives tu vida. Perseverar en la doctrina, es decir, como yo recibo mi enseñanza y como eso me hace vivir, es como persevero o no en mi doctrina. Cuando yo puedo escuchar mucha palabra, pero si esa palabra no baja a mi corazón y yo no vivo de acuerdo a ella, entonces mi doctrina pues es deficiente porque no se nota, no se ve, no rige mi vida. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Estás perseverando en lo que se enseña en tu iglesia? ¿Estás perseverando y buscando que lo que se predica constantemente verdaderamente afecte tu vida y tu forma de actuar? ¿O solo lo escuchas y ya? Número 2, la comunión unos con otros. La comunión es muy padre cuando se da de uno a uno, pero hoy en día que no podemos tener este tipo de comunión todos juntos, podemos aún así comunicarnos y seguir teniendo comunión, que viene de comunicación, los unos con los otros. Entonces, el hecho de nada más prender la transmisión, ya sea de tu iglesia o de esta iglesia, y ver el mensaje y ya, pero no relacionarte en el cuerpo con el que Dios te ha establecido, no estás permaneciendo en comunión los unos con los otros. Y esta era una característica de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Número 3, el partimiento del pan. Este sí está difícil, ¿no? Esto es justamente lo que hoy en día, para evitar rebrotes y cosas por el estilo, se está tratando de evitar, ¿no? Que nos juntemos tanto. Pero sí podemos, cuando se levante esto, lo debemos de seguir procurando, y después de esto en las oraciones. Es decir, poder orar por unos por otros, poder orar con un mismo objetivo, poder orar hacia la misma cosa. Si te das cuenta, siempre empezamos con oración. ¿Por qué? Porque es deber de la iglesia estar orando hacia el mismo objetivo. Pero también a través de estos medios, yo no sé por qué tú necesitas oración. Yo no sé cómo puedo ayudarte a orar. Pero a través de los grupos extramuros es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Esos grupos pequeños son para que podamos orar los unos por los otros, para que podamos convivir, interactuar, saber en qué necesitamos ayuda. Por eso es importante que tú formes parte de un grupo extramuros. Y si perteneces a otra iglesia, que tú formes parte activa del cuerpo de Cristo. Muy bien, después vemos en Primera de Pedro 3, versículos 8 al 11. Igual Pedro está escribiendo a la iglesia y les da ciertos requisitos que se debe de cumplir como iglesia. Primera de Pedro 3, versículos 8 al 11. Dice así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiera amar la vida al ver días buenos, amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. ¿Sabes lo que menciona el versículo 8? No puede ser de un mismo sentir si no estás siguiendo una misma visión. No puede ser de un mismo sentir si no formas parte de una comunidad con objetivos específicos. No puede ser de un mismo sentir si no formas parte de una iglesia. No puedes ser compasivo si no siendo solitario. Si no convives con los demás, nunca se va a desarrollar la compasión en ti.
No puedes amar fraternalmente, es decir, que haya un amor de hermano, si no convives con alguien. Porque el convivir con alguien te hace darte cuenta de las cosas buenas y malas que tiene. Y el amor fraternal es entender lo malo que hace mi hermano, pero a pesar de eso, amarlo como mi hermano. Y esto no se da si estás solo. Después dice misericordioso. Y no puedes mostrar misericordia si nunca nadie te ha ofendido. No puedes ser misericordioso si no has estado en la posición en la que alguien te haya traicionado, lastimado y herido, y a pesar de eso, perdonarlos. La misericordia nunca la vas a poder experimentar si estás solo. La misericordia nunca vas a poderla ejercer si estás lejos de los demás. Esto fue lo que más me sorprendió, porque misericordia es dar lo que es perdonar, lo que se merece o lo que es justo que se reciba. Entonces, es decir, si tú me ofendiste de alguna forma, lo justo es que yo reaccione en contra tuya y haga algo para saldar esa deuda porque me lastimaste o me diste. La misericordia es decidir no hacerlo. Y nunca vamos a poder llegar a esto si estamos solos o si no formamos parte de un cuerpo. Amigable. No puedes ser amigable si piensas que estando solo o solo tú y Dios es mejor. No podemos desarrollar nada de esto que pide Pedro en esta epístola si no estamos formando parte de una comunidad. Sí, la pandemia nos ha alejado, nos ha distanciado, pero nosotros hemos buscado y nos hemos esforzado por hacer cosas para que como congregación podamos seguir juntos, podamos seguir conviviendo. A lo mejor lo único que evitamos ahorita es el partimiento del pan. Y bueno, también ahondando un poco más en eso del partimiento del pan, se refería a la Santa Cena. Y hemos buscado celebrar la Santa Cena juntos. Les avisamos cuando hay Santa Cena, precisamente para tratar de guardar esa comunión. Pero a lo mejor la convivencia personal cercana, la que se ha visto lastimada. Pero aún así, podemos formar parte de un cuerpo, podemos formar parte de una comunidad que tenga el mismo objetivo y busque las mismas cosas. Para poder desarrollar todo esto necesitamos, primero que nada, entender cómo Cristo ama a su iglesia, cómo Cristo ama al prójimo, que murió y derramó la misma sangre y el mismo precio que derramó por ti. Y también entender cuánto Dios ama a su iglesia como tal. ¿Sabes? Alguien que tiene esta mentalidad y entiende cuánto Jesús ama a la iglesia, va a amar a sus hermanos. Porque sabe que lo mismo que Jesús murió y lo mismo que Jesús sufrió para salvarme a mí, sufrió para salvar al que está al lado de mí. Entonces yo voy a amarlo como, si yo valoro mi salvación, también voy a valorar la salvación de aquellos que forman parte de la iglesia. Si yo amo como Jesús me ha rescatado y ha trabajado en mí, también voy a amar como Jesús está trabajando en los demás y cómo les está ayudando, porque aunque todos estamos llenos de defectos y de dificultades y todos tenemos imperfecciones, aún así Dios decidió amarnos y salvarnos. Y si yo valoro eso en mí, lo voy a valorar en los demás. Voy a amar a mis hermanos. Cuando entiendo cuánto Dios ama su cuerpo y cómo Dios habla constantemente de un cuerpo unido, no voy a buscar que el cuerpo se divida. Quien entiende cuánto Jesús ama a la iglesia, nunca va a querer dañar el cuerpo. Y sabes, yo sé que hay gente que luego se pregunta, bueno, entonces en la iglesia en que nací, ¿significa que no puedo moverme ni cambiarme? No precisamente. Hay veces, y yo también lo he visto, que Dios pone a gente en algún lugar para ahí conocer
crecer un poco y después Dios los ha dotado de dones y talentos para apoyar en otra congregación o en otro lugar. Pero sabes, cuando Dios es quien mueve a gente de iglesia, lejos de dañar el cuerpo, hay paz, se acepta, se sabe que es un movimiento que Dios está trayendo. Cuando la gente quiere salirse y lo único que está haciendo es sembrar cizaña y tratando de dañar el cuerpo, lejos de mostrar que entienden cuánto Jesús ama a la iglesia, están causando una división, que esto es el objetivo del diablo. El diablo quiere que las piedras no estén edificadas. El diablo quiere que el cuerpo esté desmembrado. Sí, hay veces que Dios va a mover a gente de iglesias y estos cambios van a ser buenos. Dios no tiene un cuerpo estático. Dios tiene un cuerpo en movimiento. Pero los cambios que si tú piensas que Dios está llevando a un cambio de iglesia, ten mucho cuidado que el diablo no use esa situación para traer división al cuerpo. Alguien que ha entendido cómo Dios habla acerca del cuerpo sabe que el trabajo es en equipo y no funcionamos solos. Lo que Dios me ha mandado a hacer y los dones y talentos que me ha dado, a pesar de que yo en ese momento sea el único que lo sepa hacer o el único que tiene un deseo de hacerlo, el trabajo siempre va a ser en equipo. Alguien que entiende lo que Dios ha hecho por su cuerpo, cuánto Jesús ama su cuerpo, reconoce la necesidad de comunión y de mutua edificación. Es decir, Dios me ha dado algo a mí para el cuerpo, pero también Dios le ha dado algo a los demás para edificarme a mí. Yo no voy a enseñar todo, yo necesito que me enseñen. Número 5. El que ha entendido cuánto Jesús ama a su iglesia, aprende a ser miembro. ¿Sabes? Me impactó mucho. Bueno, voy a terminar y después te cuento este ejemplo. Número 6. Aquel que ha entendido cuánto Jesús ama el cuerpo y lo que significa para Dios el cuerpo, se somete a la autoridad, entendiendo que Cristo es la cabeza, pero así como mi cerebro es el que dirige todo mi cuerpo, si yo quiero alzar la mano, mi hombro tiene que decirle a mi brazo que se levante, mi brazo a mis codos, mi codo a mi muñeca a mis dedos, hasta que los pueda mover. Esto es un ejemplo perfecto de la autoridad delegada. Es decir, Dios ha puesto personas específicas con autoridad, y para que se pueda mover este dedo, tuvo que venir el movimiento desde el hombro. Por eso alguien que entiende la función del cuerpo va a entender a obedecer y sujetarse a la autoridad. Y Watchman Nee ponía el ejemplo del cáncer. Y me sorprendió mucho el ejemplo del cáncer, porque que bien dijo, el cáncer son células que dejaron de obedecer la autoridad. Es decir, son células que su ADN está la información de que necesitan reproducirse a mayor necesidad de la que el cuerpo pide. Y estas células no se someten a la autoridad, es decir, no son necesarias, pero siguen haciendo lo que se les pega la gana. Las células, y están creciendo y creciendo y creciendo, generando tumores, y este tumor puede llegar a matar el cuerpo. Quien entiende y ama la iglesia respeta la autoridad, sabe que no puede hacer lo que quiere, porque así como la cabeza es Cristo, pero ha puesto músculos importantes que son los que dictan el movimiento, se tienen que mover para que todo lo demás se pueda mover. Así alguien que entiende cómo funciona el cuerpo de Cristo se va a someter a la autoridad, lejos de levantarse contra ella. Y cuando es necesario que Dios te cambie de iglesia o de congregación, también a través de la autoridad se puede llegar a que todo esto se haga de una forma correcta y que nunca dañe la iglesia de Cristo. Señor Jesús, ayúdanos a ver a tu iglesia como tú la ves. Padre, perdónanos porque a lo mejor hemos caído en errores, Señor, que tú no buscabas. Perdónanos porque a lo mejor nosotros mismos como iglesia hemos forzado o hemos
apagado el funcionamiento de otros miembros. Perdónanos porque a lo mejor no hemos propiciado el ambiente correcto para que todos podamos aportar los unos a otros. Ayúdanos a cambiar esto. Ayúdanos a cambiar, Señor, las cosas que se necesitan cambiar en esta congregación para que todos podamos aportar lo que tú nos has dado a aportar de acuerdo a nuestros dones y talentos. También perdónanos si en algún momento hemos llegado a desestimar la iglesia. Perdónanos si hemos llegado a pensar que el congregarnos no es tan importante porque tú estás con nosotros todo el tiempo. Perdónanos si hemos llegado a pensar que con orar y leer la Biblia diariamente es suficiente. No se necesita la congregación, no se necesita la comunidad. Perdónanos por leer la Biblia de una forma sesgada, donde nuestro entendimiento, lejos de someterlo a tu conocimiento pleno de tu palabra, lo hemos interpretado a nuestra manera. Ayúdanos a entender y ver cómo tú amas el cuerpo. ¿Cuál es tu deseo que se cumpla en esta iglesia? ¿Cuál es el deseo del funcionamiento de este cuerpo? ¿Y cuál es el impacto que tú quieres que se haga en esta nación? Ayúdanos, Señor, a tener una misma visión. Ayúdanos a tener un mismo conocimiento, un mismo entendimiento de qué es lo que tú quieres. Ayúdanos también a someternos a la autoridad, a entender que si estamos en esta iglesia es porque vamos a apoyar a la visión, es porque vamos a continuar el trabajo que tú has mandado y designado sobre esta iglesia. Padre, si tú estás moviendo a gente de esta congregación, que todo pueda darse de manera que no se lastime este cuerpo, que el diablo no aproveche de esos cambios para tratar de dañar esta iglesia. Señor, tú hagas tu voluntad en esta congregación, que seamos tu cuerpo, cada uno realicemos las funciones que tú nos has mandado hacer, que busquemos la unidad, que busquemos el amor, que busquemos agradarte, que busquemos valorar lo que tú has hecho, que valoremos la gracia que tú has dado a cuando nos venimos, acercamos, nos reunimos para buscarte a ti como cuerpo. También que entendamos cuánto tenemos que aprender a buscarte diariamente, pero que no pensemos de una forma individualista, que pensemos siempre de acuerdo al cuerpo, que nuestra mentalidad pueda ser de desarrollar mis dones y talentos para edificar a los demás. Señor, y que la gente que se venga a esta congregación, la gente que se sume al cuerpo, a tu iglesia, pueda descubrir lo que tú has preparado para ellos y puedan descubrir también el lugar en el que tú les has puesto. Señor, ayúdanos a ayudar a crecer a los demás en tu conocimiento, a poder ser verdaderos discípulos tuyos, y a que todos juntos funcionemos como tu cuerpo, porque de algo estoy seguro, que México necesita la manifestación de la iglesia, trabajando todos juntos bajo tu dirección, Señor Jesús. Perdónanos por las divisiones tontas que han surgido entre nosotros. Perdónanos por las divisiones insignificantes que hemos permitido que escalen y que hoy nos estén limitando a funcionar como un cuerpo bien conectado y unido entre sí. Perdónanos porque como piedras vivas no hemos estado unos sobre otros, no hemos dejado y nos hemos apartado y distanciado, y lejos de dar una apariencia de construcción, damos una apariencia de ruinas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Y ayúdanos a entender por qué tú diste tu vida por la iglesia y por qué tú mandas que formemos parte de una congregación y de un cuerpo. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Estamos despedidos, nos vemos el miércoles, todavía va a ser transmisión, y el domingo, si todo sale bien y Dios así lo quiere, nos veremos en las instalaciones que rentamos para alabar y adorar a Dios juntos después de tanto tiempo. Nos vemos pronto, amados hermanos, hasta luego.